Bien, buenas tardes. Continuando entonces con el tema que venimos trabajando en el curso, en la clase pasada hablamos de unos parámetros que nos permitían describir la polarización. Esencialmente, dijimos, con estos parámetros podemos entender o expresar estados de polarización que son tal vez un poco más complejos de comprender que aquellos que simplemente podíamos describir con la polarización a través de la ley de Malí. Entonces vamos a presentar aquí rápidamente otra vez esos estados o esos parámetros que llamamos los parámetros de Stokes, que recuerden que al final de la clase dijimos, si bien los podemos describir a través de esos filtros, ¿sí? Que eso fue lo que hicimos en la clase anterior, mencionar cada uno de los filtros y qué irradiancia era la que estábamos midiendo para poder determinar el parámetro de Stokes asociado con cada uno de los estados. Y finalmente encontrar entonces el vector que me permitía describir ese estado de polarización particular. Ahora bien, ¿qué es importante? También es importante tener en cuenta que como Stokes desarrolló estos parámetros antes de que se tuviera el formulamiento completo de la teoría electromagnética, entonces los parámetros no estaban explicados en términos de los campos eléctricos, pero luego ya se pudieron explicar en términos de los campos eléctricos y aquí es donde tenemos esos parámetros S0, S1, S2 y S3 en términos del producto punto, pues de los productos, perdón, entre las magnitudes o las componentes del campo eléctrico en direcciones ortogonales, campo eléctrico a lo largo de X y su complejo conjugado, campo eléctrico a lo largo de Y y su complejo conjugado, para darme, por ejemplo, el primer parámetro, el de la irradiancia total, o el de la comparación entre los estados horizontal y vertical, o uno que me permitía mezclar la combinación de los dos estados. Entonces, por eso teníamos aquí la mezcla entre el campo eléctrico en X y el complejo conjugado en Y, el campo eléctrico en Y y el complejo conjugado en X. Y finalmente, este último, que era el que nos permitía hablar de la circularidad de esa polarización, en el cual también teníamos unos estados combinados, X, Y complejo conjugado, menos Y, X complejo conjugado, pero con la Y, con este número imaginario que nos permitía entonces hablar de rotaciones en ese plano complejo. Finalmente, dijimos, también podemos expresarlo en términos de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Recuerden que todos estos términos van a ser proporcionales a la irradiancia, entonces por lo tanto también sus componentes o sus sumas deben ser proporcionales a la irradiancia. En este caso tenemos entonces ese cero como la suma de un valor proporcional a la irradiancia a lo largo de X y a lo largo de Y, S1 como la diferencia, S2 como dos veces la componente en X y la componente en Y por el coseno de este desfase. Recuerden que delta Y y delta X son los desfases asociados a cada una de esas componentes. Si esa desfase, o sea, si estos dos valores son exactamente iguales, entonces miren que llegaríamos a un coseno de un valor cero y este término completo se me volvería 1. Entonces simplemente es la suma, perdón, el producto entre los dos componentes para hablar entonces de el parámetro S2. Y finalmente S3 me habla del valor de seno, pero con el seno, pero de ese desfase. Listo. Otra característica que podemos tener también en cuenta es si únicamente estamos hablando en términos de luz polarizada, entonces vamos a escribirlo por aquí, para luz linealmente polarizada, nosotros podemos representar ese estado de luz simplemente con una oscilación del vector de campo eléctrico. Digamos que el campo eléctrico va a estar oscilando de esta manera, en un plano XY cualquiera. Aquí sí voy a poner los ejes X y Y de esta forma y le voy a asociar un ángulo phi. Entonces, si este es el vector de campo eléctrico,
esto es E, que va a tener unas componentes a lo largo de X, esto será E sub X y esto será E sub Y. Entonces, el vector de Stokes que me representa a ese estado de polarización, entonces va a ser de este estilo, va a ser un 1 para el término de irradiancia, coseno de 2 phi, seno de 2 phi y 0. Miren que el último es 0 porque estamos hablando de que no hay nada de la componente de luz que esté en términos de rotaciones, ¿cierto? Miremos ahora un caso general, un caso de cómo haríamos en el laboratorio para medir el estado de polarización. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque fácilmente... Juan, perdón. Sí. ¿Me puedes explicar, por favor, por qué es 2 pin? Ahí me perdí. Ok, porque recuerda que acá lo que estamos considerando son amplitudes del campo eléctrico, pero el vector de Stokes tiene que ver con irradiancias, que son las magnitudes de campo eléctrico al cuadrado. Entonces esas componentes de coseno o de seno que acompañan el parámetro de Stokes se van a convertir en cosenos de ángulos dobles o en senos de ángulos dobles, ¿cierto? Por las igualdades trigonométricas que tenemos que emplear. ¿Sí? Lo puedes hacer, a ver, a partir de cuál de estas observaciones. A ver, aquí hicimos a 45 grados. Yo creo que lo podríamos visualizar fácilmente con esto que vamos a ver en este momento, Juan Pablo. Con esto que les voy a mostrar ahora, cómo se haría, digamos, experimentalmente la medición de esos parámetros. ¿Les parece? Para que miremos cómo es o cómo se determina el estado de polarización general, que bien puede ser una luz linealmente polarizada a un ángulo específico. ¿Ok? Miremos entonces cómo hacemos para medir ese estado de polarización. Básicamente lo que tenemos que pensar es que esto es lo que nos podríamos llegar a encontrar nosotros cuando estamos en el laboratorio. O sea, en el laboratorio las fuentes de luz van a estar determinadas por el elemento que estemos empleando para iluminar. Esas fuentes de luz pueden ser bien fuentes de luz de tipo láser, fuente de luz, diodos superluminiscentes o simplemente diodos comunes y corrientes, o puede ser una fuente de luz blanca, o puede ser cualquier tipo de fuente que tengamos y que queramos caracterizar. Pero no solo eso, muchos fenómenos también tienen la reemisión de luz, fenómenos como por ejemplo la fluorescencia. Entonces allí podríamos tener o estar en la situación de que estamos excitando alguna sustancia con un tipo de longitud de onda o con algún tipo de luz particular y esa sustancia va a reemitir a otro tipo de longitud y queremos conocer si esa luz que está siendo remitida tiene algún estado de polarización particular. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Esencialmente lo que vamos a tener es algo como esto. Vamos a tener una luz incidente que vamos a representar como un campo eléctrico que está incidiendo sobre los objetos. Y en el camino, lo que vamos a hacer es atravesar un par de elementos, un par de objetos físicos que nos van a permitir determinar ese estado de polarización. El primer objeto físico que vamos a poner allí se va a llamar un retardador. ¿Por qué se conoce como retardador? Porque lo que hace ese elemento es tomar las dos componentes del campo eléctrico que están ortogonales. Recuerden que en este caso estoy considerando que este campo eléctrico tiene una componente a lo largo de X y una componente a lo largo de Y. ¿Sí? Y va a inducir un desfase, va a inducir un cambio de fase de una componente con respecto a la otra. Entonces, eso es lo que hace el retardador, induce un cambio de fase.
Ese cambio de fase, llamémoslo phi, entre las componentes, entre componentes ortogonales. Ya sabemos que esas componentes ortogonales serían X y Y. Entonces lo que vamos a hacer es, si suponemos que este es uno de los ejes y este es el otro, entonces uno de los ejes se va a llamar el eje rápido. Entonces, ¿qué le ocurre al eje rápido? El eje rápido va a ganar una fase de phi medios. Entonces se le va a sumar una fase de más phi medios. Y al otro eje, al eje perpendicular, lo vamos a llamar el eje lento. Y el eje lento lo que va a tener entonces es una pérdida de fase de menos phi medios. Para lograr eso, pues lo que tenemos que utilizar son materiales especiales que tengan en direcciones ortogonales o que interactúen con las componentes de la luz que van viajando en direcciones ortogonales de manera distinta, acelerando uno de los componentes y retardando el otro. ¿Sí? Santiago. Juan, qué pena. Es que la verdad es que no te entendí bien lo de los ejes rápidos y lentos. ¿Me lo puedes volver a explicar, por favor? Sí, mira, acá tenemos un campo eléctrico cualquiera, ¿cierto? Ese campo eléctrico yo lo puedo descomponer en componentes ortogonales, ¿cierto? Esencialmente es como si dijéramos aquí viene una componente que viaja a lo largo de Y una componente que viaja a lo largo de X. Cuando decimos que está viajando es que están oscilando en un plano que viene así y que están oscilando en un plano que viene así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en las próximas clases, que cuando el campo eléctrico interactúa con los materiales, lo que hace es esencialmente interactuar con la red de átomos que está formando el material. Si ese material, por ejemplo, tiene una densidad de electrones libres muy alta, es lo que llamaríamos un material conductor, pero si tiene una densidad de electrones libres muy baja, es lo que llamaríamos un material dieléctrico. En este caso, la mayoría de los materiales que vamos a trabajar en el curso van a ser materiales dieléctricos. ¿Qué pasa con los materiales dieléctricos? Que la energía de cada una de las ondas va a interactuar, o bueno, de las componentes de la onda, va a interactuar de manera diferente con la red cristalina del material cuando viaja a lo largo de este eje y cuando viaja a lo largo de este. Y entonces lo que se logra es que esa onda que está viajando, esta por ejemplo, viaje más rápido y la otra viaje más lento. Entonces ya no van a viajar acompasadas, sino que entre las dos ondas o entre las dos componentes de la onda se genera un desfase. Eso es lo que queremos lograr con ese retardador. Vale, sí, eso, listo, ya eso lo entendí. Ahora lo que tengo duda es por qué el eje Y es el eje lento. O eso es indiferente, pues es solamente pues como para... Es indiferente, es indiferente. De hecho, como esto es un objeto físico, tú lo puedes rotar y lo puedes orientar como quieres, ¿cierto? Básicamente, cuando tú compras un retardador, el fabricante te indica en el marquito, en el soporte del dispositivo, en qué orientación está el eje lento y en qué orientación está el eje rápido. Entonces, Ah, ya, tú lo mueves como quieras, básicamente. ya entiendo. Muchas gracias, Juan. Listo. Entonces, después de eso, después de pasar por el retardador, que le indujo un cambio de fase de phi, entonces vamos a pasar la luz por otro elemento físico, vamos a poner por acá, que va a ser un polarizador lineal. Entonces, digamos que mi polarizador lineal tiene un cierto eje de transmisión orientado a un ángulo Z.
Entonces este va a ser el eje de transmisión. Del polarizador lineal. Bien, si nosotros escribimos esas componentes del campo eléctrico, digamos X como una función del tiempo, tiene que yo puedo decir esto es una cierta amplitud por E, una fase en X, por E, una fase, perdón, una frecuencia, y E, una componente a lo largo de la propagación Z, ¿cierto? Eso era lo que habíamos escrito antes como, creo que lo habíamos escrito de esta manera, ¿cierto? Habíamos dicho, entonces, I KZ menos omega T más delta X. Pongámoslo así mejor. Listo. Nosotros podemos entonces considerar que si la propagación se está dando a lo largo de este eje, de esta única dirección, entonces este primer término no está cambiando. Entonces se vuelve una constante. El término K o el vector de onda de esa oscilación se vuelve una constante. Si nosotros garantizamos que la fuente de luz no está modificando este parámetro o que lo modifica en un valor muy pequeño, lo podemos considerar como si fuera una constante también. Y por último, nos queda únicamente entonces esto en términos de la frecuencia. Entonces, si tenemos una luz que sea con múltiples frecuencias, esto me va a quedar expresado de una forma en que yo puedo decir, esto tiene una cierta amplitud en X y esa amplitud en X está absorbiendo esas constantes por E a la menos I omega T. Y esto en dirección Y. Y de la misma manera puedo escribir la componente en Y. Esto era una amplitud a lo largo de Y por E a la I KZ menos omega T más delta Y en este caso. Y otra vez con las mismas condiciones yo puedo decir esto es una amplitud en Y por E a la menos I omega T. Esto en dirección J. Sí, básicamente eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que vamos a considerar aquí? Para poder hacer un análisis o este tipo de análisis vamos a considerar que estamos utilizando un tipo de luz cuasi monocromática, es decir, que su rango de longitud de onda no es amplio. O sea, este tipo de análisis está restringido para para una frecuencia particular. Básicamente, ¿por qué lo tenemos que hacer así o por qué lo debemos hacer así? Porque cuando tenemos varias frecuencias, entonces ya no podríamos utilizar un único instrumento porque los polarizadores y los retardadores tienen unos rangos de trabajo de longitudes de onda particulares. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces, si teníamos esa situación, miren que básicamente este campo eléctrico o estas componentes, yo borro esta de aquí, borro esta de aquí para que no me quede todo denso. Estas componentes, después de que pasaron por el retardador, las puedo llamar Y' y X'. Entonces esa es la luz después de que pasa por el retardador. ¿En qué se me convirtió? Pues pongámoslo acá. Después del retardador. Después del retardador, entonces la componente X' no es otra cosa que X multiplicado por precisamente la fase que está ganando. Esa fue la fase, ganó una fase de phi medios. Y Y' va a ser Y por E menos I phi medios. Pongamos ese phi bien, phi medios, así. Sí, la idea es que entre esas dos componentes, la fase total o la diferencia de fase que se ganó después de pasar por el retardador sea un total de phi. Entonces le asigno phi medios a una y menos phi medios a la otra. ¿Qué pasa después del polarizador? Después del polarizador, esto continúa y ahora voy a tener una componente
X doble prima, Y doble prima. Entonces, después del polarizador, X doble prima, Y doble prima, miren que sería precisamente coger la componente EX y multiplicarla por el coseno de teta, X prima, perdón, por el coseno de teta, y Y prima por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener finalmente va a ser que ese campo eléctrico después del polarizador va a ser entonces EX por el coseno de de teta por E a la I y medios más EY, esto en la dirección I, más EY por el seno de teta. Que aquí me equivoqué, esto es el seno. Por el seno de teta por E a la menos I y medios. ¿Sí? Como nosotros únicamente estamos viendo, o solamente podemos medir la irradiancia, recuerden que la irradiancia nosotros la habíamos definido como un medio de C por epsilon 0 por el promedio temporal del vector de Poynting. Esto es Poynting. ¿Sí? Entonces, esa irradiancia la voy a poder expresar. ¿De qué manera? La puedo expresar como el vector, y me faltaron las componentes, las direcciones de cada una de las componentes, una en I, una en J. Entonces sería precisamente la componente del campo eléctrico multiplicada por su complejo conjugado. Que esencialmente, pues entonces me va a permitir a mí escribir cada uno de estos términos de esta manera. Yo puedo escribir entonces E sub X por E a la I phi medios por el coseno de teta más E sub Y por E a la menos I phi medios por el seno de teta, y eso me está multiplicando al complejo conjugado de ese término. Recuerden que el complejo conjugado es simplemente convertir los términos y que eran menos en más. ¿Listo? Y viceversa. Entonces sería E a la X por E a la menos I phi medios, coseno de teta, más E a la Y por E a la I phi medios, seno de teta. Cuando multiplicamos esos dos, entonces podemos hacer la multiplicación término a término. Este por este, más este por este, más este por este, más este por aquel. Entonces vamos a llegar a que esto nos queda sub x al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más e sub y al cuadrado, seno cuadrado de teta, más e sub x, e sub y, por e a la i phi, seno coseno, seno de teta, más e sub x, e sub y, e a la menos i, e phi, y por el seno de teta, coseno de teta. Bien. Aquí podemos utilizar unas identidades trigonométricas. Vamos a utilizar estas identidades. Una de ellas es la que el coseno de cuadrado de teta es 1 más 2 veces el coseno de teta sobre 2. El seno cuadrado de teta es 1 menos el coseno de 2 teta. Ahí, sobre 2. Y el seno coseno
es el seno de 2 teta sobre 2. Pues con esas identidades podemos expresar la irradiancia. Juan, Hola. discúlpame, te quería hacer una pregunta antes de que siguieras avanzando. Sí. Cuando ese campo eléctrico pasó por el retardador que tú escribiste, pues, cómo serían las componentes, ¿por qué solamente pusiste el desfase y no también pusimos omega T? Por lo que les mencioné de que lo que estábamos considerando allí era una luz cuasi monocromática, o sea que no estamos modificando la frecuencia. Entonces esa frecuencia también se la come esa constante. Ah, ya. Ah, está bien, listo. Y otra cosa que vi ahí en esas identidades que copiaste, no sé si es que yo no las recuerdo o es que pusiste en la de coseno, es que 1 más 2 coseno y en la otra pusiste 1 menos coseno, ¿no le falta también el 2? Es posible que me haya equivocado en esas identidades. Es posible. En la del seno. A ver, a ver. Uno más. Menos. Para serles honestos, creo que sí puede haber un problema aquí. Debe ser 2 coseno, ¿cierto? Sería así, ¿cierto? ¿Quién recuerda esas identidades trigonométricas? Sí, a ver. Entonces yo tengo coseno cuadrado más seno cuadrado me debe dar 1. Y yo sumo este término más este término, así como están, se me Van cancelarían dentro del argumento, Juan. en ambos Es casos, ¿no? 1 más coseno de 2 teta. Y 1 menos coseno de 2 teta. Sí. Ok. Ah, ok, listo. Bien. Sí, de esa manera, si yo sumo el coseno cuadrado y el seno cuadrado, la suma me da un medio por aquí más un medio por aquí. Ahí me daría el 1. Si tienen ustedes razón. Bueno, entonces aquí, como les decía, si nosotros hacemos ese uso de identidades trigonométricas, entonces podemos expresar de lo que queremos llegar, la irradiancia en términos de estos dos ángulos teta, que es el ángulo en el cual orientamos el eje de transmisión del polarizador, y phi, que es el desfase total que genera el retardador entre las dos componentes ortogonales. ¿Sí? Entonces nos va a quedar expresado como un medio de E sub x, E sub y, E sub x complejo conjugado, más E sub y complejo conjugado, más E sub x, E sub x complejo conjugado, menos E sub y complejo conjugado, más, coseno de 2 teta, más E sub x, E sub y complejo conjugado, más E sub y, E sub x complejo conjugado. Miren esto a lo que se está empezando a aparecer. Coseno de phi, seno de 2 teta, más i veces E sub x, E sub y complejo conjugado, menos E sub y, E sub x complejo conjugado, seno de 2 teta, seno de phi. ¿A qué se les parecen estos términos que tenemos acá, este que tenemos acá, este y este de aquí? Si tomamos las componentes del campo y sus complejos conjugados, entonces miren que por ejemplo acá tenemos el campo y su complejo conjugado sería la irradiancia a lo largo de X más la irradiancia a lo largo de Y. Eso no es otra cosa que ¿quién? Ese cero, no. Ese sería el S0, esa sería la irradiancia total.
Lo mismo, acá tenemos la diferencia entre la irradiancia en X y la irradiancia en Y, eso es S1. Entonces acá nos quedó S1 por el coseno de 2 teta. Luego el término que sigue es S2 por el coseno de phi, el seno de 2 teta. Y el último, el S3 por el seno de 2 teta y el seno de phi. Entonces, esencialmente, esta expresión nos dice que jugando con estos dos parámetros, los términos de los parámetros de Stokes nos van a aparecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ese es digamos, el argumento matemático para poder permitirnos verificar lo que queremos hacer. Entonces vamos a ponerle valores reales. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los valores reales? Es decir, vamos a medir la irradiancia cuando teta vale 0 y el desfase vale 0. ¿Qué es que el desfase valga 0? Esencialmente es que yo no ponga a este señor aquí. Si yo pongo a este señor aquí, no estoy generando, generaría un desfase de phi. Pero si yo lo quito, va a ser 0. O sea, yo puedo ponerlo o quitarlo. Es un elemento que yo puedo poner o quitar. Esencialmente, cuando ambos ángulos son 0, esto me da un medio de S0 más S1. Cuando ponemos el Juan, polarizador, hola. qué pena, ¿puedes subir un poquito por favor la pantalla? Yo termino de escribir la irradiancia. Eso, puedes bajar, estoy escribiendo ya el segundo renglón. Eso, hasta ahí está bien, gracias. Bien. Entonces, cuando, por ejemplo, ubicamos el polarizador lineal a 45 grados y no ponemos el retardador, entonces tenemos esa condición, vamos a tener un medio de S0 más S2. Miren que lo que estamos haciendo acá es medir irradiancias. Aquí implícitamente no lo dije, pero lo que estamos asumiendo es que aquí en el extremo estoy poniendo un dispositivo, un detector de irradiancia. ¿Sí? Ese es el que me va a permitir determinar entonces cuánto es la irradiancia que está pasando por este sistema que estoy configurando aquí. Luego decimos, vamos a poner a 90 grados el polarizador y otra vez desfase 0. Y esto es igual a un medio de S0 menos S1. Y por último, ahora sí va a entrar el retardador. Voy a poner uno a 45 y este señor a 90. O sea, el retardador me va a inducir un cambio de fase de 90 grados. Esto me da un medio de S0 menos más S3. Perdón. Entonces tengo 4 mediciones. Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4. Y tengo 4 incógnitas. S0, S1, S2 y S3. Entonces con esos 4 parámetros y esas 4 incógnitas, con esas 4 mediciones, puedo despejar y puedo encontrar cuánto es precisamente los valores de cada uno de los términos. Cuando la luz entonces nos dé que está completamente polarizada, de acuerdo a lo que vimos con el grado de polarización, este término S0 cuadrado va a ser igual a la suma de S1 cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado. Pero en términos generales, luz parcialmente polarizada y ese es el caso más general que vamos a tener entonces que S0 cuadrado va a ser mayor o igual
que S1 cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado. Es el caso pues, más típico. Incluso podemos quitar de allí ese igual, porque igual correspondería a que la luz es completamente polarizada. Listo. Miremos ahora un par de videos. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver dos videos que les compartí en la página del Classroom. Si no los han visto, les voy a poner uno. A ver, ¿cuál es? Voy a tener una pestaña. Sería este. Esto lo mejoraron. Ahora ya uno puede visualizar, previsualizar qué es lo que va a mostrar. Bueno, voy a poner el micrófono mío en silencio para que no haya feedback allí. Behold, beautiful colors, and it's all due to the miracle of circularly polarized light. Now, you might already know about linearly polarized light. You take two polarizers and you cross them, and it causes it to black out. And you might think of linearly polarized light like this model here, but that's not a complete and proper interpretation. You see, linearly polarized light is actually two components that are perpendicular to each other. Now, don't be confused. I don't mean one's magnetic and one's electric. I mean two electric field components perpendicular that on average add up to a polarized vector sum. Now, how do we know? Because if we put yet a third polarizer in between and rotate it 45 degrees, more light gets through. This means that all along it had a component in that direction. But what is circularly polarized light? To begin the experiment, you're going to need a pair of 3D glasses. Not this pair, hey, with the Beatles, with the red and green filters. And not this pair either. These ones are linearly polarizing. You're going to need a pair of circularly polarizing glasses. But how can you be sure you got the right ones? One trick is to look into a mirror with the glasses on and close one eye. If you do this, the open eye will be blacked out. This does not happen with linearly polarized glasses. My LCD computer screen is always going black when I turn this polarizer. It must be linearly polarized. But my iPhone, it never goes black. It must be circularly polarized. Does change colors slightly, though. All polarizers have the effect of slowing down or diminishing light in one plane, but with circular polarizers, there's an added layer that slows down only one of the planes by a fraction of the wavelength. The truth is, all transparent media slow down light to some degree. For example, in water, it's only 75% as fast as it is in air. And in glass, it's even slower. When it comes to a polarizing medium, the light travels at different speeds when it oscillates in different planes. But how do you get a substance to do this? The trick is, you stretch it. This slows down the light more in one direction than the other. You can also see the effect with a piece of packaging tape stretched between two polarizers. If you want light to become circularly polarized, you have to be very careful about how you slow the components down. Here again is the model of light that is linearly polarized. If it is going to become circularly polarized, then one of the components will get slowed down. Not too much. There.
It is now late by 1/4 of a wavelength when it emerges from the circular polarizer. But it doesn't look much like a circle, does it? As the wave travels, the net vector sum traces out a circle. It is much easier to see this if we wrap a ribbon or a slinky around the model to represent the sum. Yeah, it looks a lot like a helix, doesn't it? So where is this well-engineered piece of plastic that turns a linear polarizer into a circular polarizer? It's right here. There. This little piece slows down the horizontal component by 1/4 wavelength, and this leftover piece is just a linear polarizer. Before you go, let's answer your original question about colors. Different colors are slowed down by different amounts when traveling through a circular polarizer. This happens in any medium. That's how a prism works. Therefore, different colors arrive at different times and with different polarizations, causing some of them to be filtered out. Escucho los comentarios. Sí, Santiago. Juan, entonces si mal no entendí, un polarizador circular es solamente un ralentizador con un polarizador lineal superpuesto. Sí, señor. Y mire que eso es justamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo un retardador y un polarizador lineal. Y si se dieron cuenta, él habla de que se está retardando 1/4 de longitud de onda. Si nosotros recordamos que una longitud de onda equivale a un periodo o equivale a 2pi, una longitud de onda de una onda cualquiera, equivale a 2pi. Mira que 1/4 parte de longitud de onda es precisamente pi medios. Es 90 grados. Entonces, lo que vamos a utilizar es lo correspondiente a lambda cuartos. Esto es un lambda completo. Entonces, lo que vamos a utilizar para lograr precisamente que la luz se nos polarice circularmente es ralentizar una de esas componentes de la luz por lambda cuartos y luego hacerla pasar por un polarizador lineal. ¿Cómo se logra una y la otra, la polarización circular a derecha o izquierda? Dependiendo de cuál de las dos componentes estoy haciendo ralentizar, estoy haciendo que vaya más despacio que la otra. ¿Sí? Miren, por ejemplo, les voy a presentar en este otro video solamente unas partes del video para que miremos esa parte de la sumatoria, digamos, de sus vectores. No voy a presentar todo el video porque se tarda 18 minutos, pero los invito a que lo vean porque es bastante interesante. Es de por qué se habla de que el agua azucarada o que la solución de azúcar en agua polariza la luz circularmente. De hecho, lo hace de una manera en la cual la luz queda solamente polarizada a derechas. Y por esa razón, al azúcar se le conoce también con el nombre de dextrosa. Ese dextro viene precisamente de rotación a derecha. Entonces, esto es una técnica que, por ejemplo, emplean en química, o que se ha empleado en química desde hace mucho tiempo, para identificar las sustancias, para identificar las diferentes isomerías de las moléculas. Entonces, unos tipos de moléculas los llaman las moléculas a derechas, a otros tipos de moléculas las llaman las moléculas a izquierdas, o dextrógiras y levógiras. ¿Sí? Entonces es importante que ese tipo de técnicas también nosotros las podamos entender, porque precisamente es parte, digamos, de nuestro quehacer como ingenieros físicos. ¿Listo? Permítanme entonces les presento esa pantalla, ese video, y como les decía, les voy a presentar solamente partes del video. Aquí sí lo que voy a hacer es no apagar el micrófono, sino que voy a poner el video sin sonido para poderles mostrar, digamos, las partes del video que considero que son como más
interesantes de visualizar en este momento. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, en el video nos están explicando, nos están contando por qué precisamente el agua azucarada vuelve la luz circularmente polarizada a derechas. Y esencialmente lo que él tiene aquí es una pantalla de computador que, como vimos en el video anterior, tiene un filtro de polarización lineal. Entonces, si usted prende, por ejemplo, todos los píxeles al mismo tiempo, va a producir una luz que es blanca, porque está sumando todos los componentes espectrales de la luz y entonces produce luz de iluminación blanca. Y luego se hace pasar a través de esta probeta con agua azucarada y se pone un polarizador circular arriba. Entonces miren que cuando se va rotando, el polarizador se bloquea en las partes donde no está el agua azucarada, pero donde está el agua azucarada se empiezan a ver tonalidades de colores, se filtran las diferentes frecuencias de esa luz en colores. Aquí, por ejemplo, miren que nos están mostrando precisamente la oscilación del campo eléctrico o la onda electromagnética como oscilaciones de campo eléctrico y campo magnético. Y por aquí, esta es la parte que yo considero que es más interesante, es precisamente entender que aún así estemos hablando únicamente del campo eléctrico, ese campo eléctrico lo podemos descomponer en componente a lo largo de un eje vertical y un eje horizontal, dos componentes que son mutuamente ortogonales. Entonces, la onda que está en azul es la componente vertical, por ejemplo, la onda que está en rojo es la componente horizontal. Y observen que si yo sumo esas dos componentes, que es lo que nos está mostrando allí, al sumar esas dos, la suma vectorial de ambas pues nos dará ese punto, que es ese punto que está en amarillo. Más adelante nos va a dar un punto donde la luz se está cancelando, ¿sí? Allí, por ejemplo, se sumará en la dirección negativa de la onda, entonces la suma va a quedar por aquí. Y si se continúa, miren que esencialmente lo que se logra es también una oscilación lineal de la luz, y en ese caso estamos hablando de también una luz linealmente polarizada. Entonces, la luz linealmente polarizada la podemos entender como dos componentes o dos ondas oscilantes que están en fase, porque miren que justamente donde es mínimo se logran los mínimos y donde es máximo se logran los máximos. Y al sumar esas dos, pues entonces nos va a permitir obtener también una onda que está linealmente polarizada y que está en fase con las componentes. Sí, ahí se ve que está en fase. Y aquí luego nos muestra el desfase precisamente del anda cuartos, el desfase entre una onda y la otra. Y aquí es donde se entiende mucho mejor por qué se logra hacer la polarización circular. Entonces miren que, por ejemplo, de la misma manera que sumábamos ahorita, uno puede en diferentes planos ir sumando las componentes de esas dos luces o esas dos componentes ortogonales, y a medida que va avanzando, entonces se va a lograr esa onda que está en amarillo. Se logra la polarización circular, que recuerden es cómo varía espacialmente el vector de campo eléctrico a medida que la onda se va propagando. Entonces miren que esa polarización o esa onda ahora tiene esa geometría en forma de hélice. Y por aquí más adelante, él nos está mostrando esta situación. Y es precisamente dos ondas, una polarizada circularmente hacia la derecha y una polarizada circularmente hacia la izquierda, que están además en fase. Porque miren que están alcanzando sus máximos en los mismos puntos. ¿Sí? Cuando esas dos ondas se suman, lo que les mostré en el diagrama de Hedge en la clase anterior, el diagrama que teníamos en la imagen de Hedge, entonces recuerden que cualquier estado de polarización se puede representar como la suma de dos componentes de luz circularmente polarizada, una derecha, una izquierda. Si las amplitudes son exactamente iguales de esas dos componentes, entonces lo que se va a lograr es una luz linealmente polarizada, y acá lo podemos visualizar en 3D, que es mucho más
intuitivo, mucho más fácil de ver. ¿Sí? Miren que precisamente cuando se suman, acá esta, por ejemplo, nos va a dar el 0, acá otra vez nos va a dar un valor máximo, acá nos va a dar otra vez 0, un valor mínimo, y si se continúa, observen que se logra recuperar una luz que es linealmente polarizada. Entonces, el video es muy bacano para que lo observen, se entiende un poco, se entiende bastante bien, digamos, la parte de cómo puede uno interactuar con la materia y hacer análisis de la morfología, por ejemplo, de las moléculas, conocer si las moléculas tienen una cierta polarización o una cierta orientación espacial y cómo interactúan ellas con la luz. Entonces, para que de pronto lo miren con un poquito de detalle, porque digamos que de alguna manera es bastante ilustrativo. ¿Alguna inquietud? Pues yo quería comentar que pues todo me parece muy loco porque, o sea, vos decís que un cierto campo eléctrico polarizado lo puede interpretar como la suma de dos campos, pues, de dos componentes del campo eléctrico, o sea, uno lo puede interpretar, o sea, que realmente no es así. Entonces, cuando uno polariza ese campo eléctrico de manera circular, entonces uno lo que está haciendo es como polarizar, o sea, hace algo para que esa luz se polarice circularmente, pero uno lo entiende, o yo creo que es que uno lo entiende usando esa herramienta de descomponerlo en campos, pues en componentes, pero que en realidad no es así, o sea, me parece como muy, pues muy No es, loco entenderlo de esa manera. no es que no sea así en realidad, Juan Pablo, o sea, sí, es así, sino que es más fácil para uno entender qué es lo que está ocurriendo cuando le puede poner la matemática. Y recordad que en este caso lo que estamos diciendo es, esos campos se obedecen al principio de superposición, el campo eléctrico obedece al principio de superposición. Es decir, si vos tenés un montón de campos eléctricos con unas ciertas orientaciones particulares, vos no estás viendo cada una de las componentes individuales de cada una de las fuentes. Vos estás viendo el resultado final de la superposición. Entonces, por eso, digamos que es adecuado pensar o sea, para poderlo interpretar matemáticamente, interpretarlo como sus componentes. Pero lo que estás viendo finalmente y lo que, digamos, un detector va a poder observar y la manera como el campo interactúa con la materia es precisamente eh, con su resultante, no con sus componentes. ¿Listo? Pues sí, eso es lo que yo estaba queriendo decir, o sea, que uno lo que ve, o sea, lo que realmente pasa es la suma de esas componentes y no realmente o sea, que cada componente esté en el espacio, pues no, o sea, que es el resultante y que físicamente pues uno le hace las transformaciones al resultante para polarizarlo de cierta manera, pero Sí, no señor. están ahí en el espacio, no están las componentes cada uno, pues es lo que me parece muy volado. Inclusive, esas componentes sí pueden estar cada una, solo que en diferentes proporciones, ¿cierto? O no puedes, digamos, eh, bueno, sí podrías de todas maneras filtrar ciertas componentes para poder quedarte solamente con una particular, ¿sí? Que eso es lo que hacen, digamos, estos dispositivos de polarización. Y te permitiría en últimas decir, es que finalmente lo que estoy haciendo no es que estoy polarizando la luz en una cierta forma, sino que estoy filtrando las componentes de luz que tienen ya o que cumplen cierta condición. Y lo podrías ver también así. No que estés generando una luz que sea polarizada, sino que estás filtrando de toda la luz que te está llegando de una fuente de luz, la que sí cumple esa condición. No sé, ¿te convence o no te convence? No, no, sí, o sea, es que me convence, desde el principio me convence, solo que es muy gracioso, o sea, uno entender que para entenderlo mejor uno hace cierto análisis, pero que en la realidad no es así, pues es muy,
pues me parece como muy gracioso, o sea, como enredado, pero gracioso, o pues como peculiar esa es la palabra. Ok, listo. Bueno. Bien, les quiero mostrar también por acá algo que es un poco más acercado con lo que nos vamos a encontrar en el mundo real, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el mundo real? En el mundo real lo que nosotros tenemos son unos dispositivos físicos, unos elementos físicos. Entonces, Edmund Optics, Thor Labs, cualquiera de estas empresas que vende dispositivos para óptica, a uno le venden ya el dispositivo con cierto tamaño y ciertas características. Entonces les quería mostrar más o menos qué es lo que uno se puede encontrar aquí. Esto es lo que tiene que ver con productos de óptica para polarización, específicamente. ¿Qué se encuentra uno? Se encuentra polarizadores lineales, se encuentra polarizadores circulares, se encuentra dispositivos que se llaman depolarizadores, que lo que hacen es tomar luz que tiene un grado de polarización y arrojar a la salida una luz en un estado aleatorio de polarización, o sea, le quita cualquier estado de polarización que tenga la luz. Además nos vamos a encontrar láminas de onda y retardadores. Ya ahorita vamos a ver un poquito más de las láminas de onda. Ya vimos un tipo de retardador particular, y que fue el que mencionamos, pero puede haber varios tipos. Tenemos estos otros que se llaman dispositivos beam splitter. Cuando hablamos de beam splitter es divisores de haz. Toma la luz que va en una cierta dirección y la divide en dos caminos. En algunos casos, esos dos caminos, o en este tipo de dispositivos, esos dos caminos van a salir con un estado de polarización particular. En otro tipo de beam splitters o de divisores de haz no vamos a tener eso. Tenemos también dispositivos para verificar el estado de polarización de una cierta luz, elementos optomecánicos, o sea, los soportes de todos estos aparaticos, también se los venden a usted, y en ese caso pues le están vendiendo además lo que tienen de exceso de stock, de material de inventario que no han vendido o que están cambiando, digamos, porque están mejorando los modelos o algo. Por acá también se los están vendiendo. Miremos, por ejemplo, esta parte de los polarizadores. Entonces, por acá les tenía también un polarizador particular. Bueno, hagamos una cosa, entramos directamente aquí a esta página, a esta parte de polarizadores, para que observemos qué es lo que nos venden. Entonces, esencialmente, nos venden polarizadores absortivos, de absorción, que recuerden que lo que están haciendo esos polarizadores es que tienen unas cadenas moleculares en donde hay unas cargas libres que se pueden mover. Y por absorción, básicamente por efecto Joule, esas cargas libres van a transferir su energía a esas cadenas moleculares en las que están depositados, ¿cierto? El dispositivo o el material de dopaje. ¿Qué es importante tener en cuenta? Al igual que pasaría, por ejemplo, en un conductor cualquiera, esas, digamos, esas corrientes que se van a generar en el material pueden llegar incluso a quemar el material si son de muy alta intensidad, ¿cierto? Si las corrientes que estamos induciendo en el material por el efecto de los campos eléctricos actuando sobre las cargas en movimiento es muy grande, es decir, si ponemos una luz muy intensa, lo que vamos a hacer es quemar el dispositivo. Entonces, este tipo de sistemas vienen caracterizados para unas ciertas potencias particulares. Miremos a ver si de pronto este nos dice en particular para cuál. Miren que esto está hecho de unas películas polarizantes. A ver qué dice por aquí. Nos dice, por ejemplo, para cuál luz de longitud de onda funciona. Nos dice que las relaciones de extinción, recuerden cuánto es la relación del campo eléctrico en la dirección de propagación o en el eje de transmisión con respecto al eje perpendicular, desde 5000 a 1. Se lo venden en distintos tamaños. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Acá, por ejemplo, dice más del 99% de eficiencia de polarización. Entonces tienen diferentes tipos de dispositivos. Acá, por ejemplo, este es para longitudes de onda en el infrarrojo cercano. Entonces miren que también, por ejemplo, estará entre 400. ¿Sí?
Perdón, no sé si soy yo, pero pues yo vi que tu pantalla se quedó ahí en... Ah, bueno, ya bajó, no había bajado. Ya. Pues como que se había congelado, ya, está bien. Ok, listo. Entonces, bueno, les decía entonces que aquí la relación de extinción, por ejemplo, en este rango, en este tipo de películas, es entre 400 y 700 nanómetros. Eso es entre el ultravioleta, perdón, entre el violeta y el rojo más o menos. Es una relación de extinción de 5000 a 1. En esta otra, por ejemplo, miren que este es de alto contraste, les dice que es una relación de extinción de 9000 a 1. En esta otra que es de, por ejemplo, en el infrarrojo cercano, le dicen que la relación de extinción es apenas de 400 a 1, pero trabaja en unas longitudes de onda entre 800 y 2200 nanómetros. ¿Sí? Y así cada una de las películas, en este caso estamos hablando de películas poliméricas, pues va a tener una característica particular. Si hubiéramos mirado, por ejemplo, estos que son, no sé, polarizadores cristalinos con altas relaciones de extinción, miremos a ver esos. Polarizadores de entre rangos del ultravioleta al infrarrojo. Miremos a ver, por ejemplo, bueno, observen, por ejemplo, las relaciones de extinción que se pueden lograr aquí, de 200.000 a 1, en rangos de 200 a 2300 nanómetros. O sea, estamos cogiendo desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, todo todo el espectro que por lo general se trabaja en óptica está allí cubierto. Pero entonces también vamos a comparar, solo por comparar precios, vamos a mirar los precios, no sé, de una de estas que está baraticas. Una de estas de aquí, de pronto por acá nos dicen el precio. Así por acá nos dicen el precio. Miren que, por ejemplo, estas películas poliméricas con extensiones, con relaciones de extensión de 5000 a 1, son del orden de $23. 23, 40, dependiendo del tamaño. ¿Sí? Hay unas más caras, obviamente. Esta, por ejemplo, es de 600 por 1000 milímetros, 60 centímetros por 1 metro, pues vale $500. Bien, miremos ahora en este caso, a ver si podemos mirar los precios, por ejemplo, de alguno de estos polarizadores más especializados. Miren que en este caso, ¿sí? Bueno, esto está hecho de calcita, nos dice el material del cual está hecho, calcita. Este será un material alfa borosilicatos, son borosilicatos. Entonces miren que los precios pues, son mucho más elevados, ¿cierto? Y el tamaño que ellos tienen pues realmente no es muy grande, ¿cierto? Eso es del orden de, qué sé yo, 20 milímetros, ¿sí? 20, 25 milímetros. Entonces es para polarizar esencialmente, bueno, diámetro 25 milímetros. Para polarizar haces muy pequeños. Miren allí, que son simplemente unos lentecitas, unos dispositivos bastante pequeñitos. Ahora miremos, por ejemplo, los retardadores. Por acá teníamos un retardador, miremos esta pestaña. Estos retardadores, por ejemplo, miren que están hablando de retardadores de cuarzo de alta energía, desde mediano hasta infrarrojo, cristalino, bueno, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, uno de estos cuánto puede llegar a valer, uno de estos de alta energía. Y miren que no baja de 900, no baja de $900. Cualquiera de estos que se tome aquí en diferentes longitudes de onda. Entonces uno como diseñador de un sistema óptico, pues entonces tiene que buscar las características del dispositivo que le sirve de acuerdo a la longitud de onda que esté trabajando y al tipo de retardo que quiere formar. Entonces, por ejemplo, tenemos películas retardadoras de lambda cuartos. Entonces, en este caso, el phi que le está induciendo es de 90 grados. Tenemos retardadores de lambda medios. En este caso, el phi es de 180 grados. Y
cada uno pues tendrá sus características particulares. Digamos uno que esté para, o sea, el verde, 530 más o menos, este de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, el fabricante le suministra a uno los datos, le suministra incluso los archivos CAD para que usted lo pueda utilizar en un modelo. Si está modelando, por ejemplo, en 3D, está modelando su sistema óptico, usted puede descargar el modelo 3D. Eso es lo que tiene aquí con estos ejes. Primero este que puede ser más interesante, este de la curva. Se vea mayor cosa, pero... me abrió fue el PDF directamente. Dejemos de compartir. En Juan, ese caso, tengo como una curiosidad, porque en eso solamente trabajaban con lambda medios y lambda cuartos, porque no manejaban como otros valores de retardo. porque precisamente lo que se busca es, digamos, estandarizar. Entonces, si por ejemplo querés algún otro valor diferente, puedes poner varios retardadores en serie, un retardador después de otro, y obtener valores intermedios. Pero por lo general, digamos que las aplicaciones únicamente buscan generar algún tipo de iluminación con una característica de polarización que se pueda caracterizar fácilmente. Entonces, puede ser por algún tipo de estandarización que se utiliza solamente lambda medios y lambda cuartos. ¿Sí? De esa manera, cualquier resultado que obtengas en laboratorio, pues otra persona lo puede reproducir también fácilmente. No es que no se puedan fabricar de otros valores, se podrían modificando, por ejemplo, el espesor de la película. Bien, en este caso, por ejemplo, miren que lo que está mostrando es el, el desempeño, la curva de desempeño. Observen que lo que está diciendo es que con respecto a la longitud de onda, miren que esto esencialmente retarda un cuarto de longitud de onda en todo el rango, pero cuando se aleja por aquí, cuando llega a longitudes de onda pequeñas, a 525 y para allá, se desvía ligeramente del 0,25, o sea, de un cuarto de longitud de onda. Entonces induce un desfase diferente. Entonces, eso es importante, por ejemplo, a la hora de si usted necesita garantizar un rango exacto o si no es necesario, ¿cierto? Bien. Bueno, ¿alguna inquietud con respecto a estos dispositivos? Yo les había dicho que en la clase anterior que leyeran del Hedge lo correspondiente a las matrices de Müller. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien leyó? Podemos hacer un quiz, ¿cierto? De matrices de Müller. Podemos preguntarlo en el parcial. Eso sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Lo puede hacer, pero se pierde, es verdad, Pedro. Bien, vamos a hablar de las matrices de Müller. Vamos a conversar un poquito acerca de eso. Esencialmente, Müller fue un físico alemán que en 1943, plena Segunda Guerra Mundial, seguramente el hombre había emigrado a Estados Unidos en esa época preguerra, desarrolló un conjunto de ecuaciones, perdón, no de ecuaciones, de matrices. Unas matrices de 4x4 que lo que hacen es precisamente permitirnos caracterizar un sistema. Caracterizar un sistema o dispositivos o algún tipo de instrumento
que afecte la polarización de la luz. Entonces, lo que podemos pensar es en un tipo de sistema que funciona como si fuera una especie de caja negra. Un sistema, tal vez ustedes recuerdan, en los sistemas, por ejemplo, lineales, uno lo que hace es tener una entrada, un input, y por acá va a tener un output. Entonces, esencialmente lo que vamos a poner como entrada es el vector de Stokes de una cierta polarización o de una cierta luz con un estado de polarización particular, y a la salida vamos a tener otro vector de Stokes. Entonces aquí tenemos vector de Stokes de Stokes a la entrada y un vector de Stokes a la salida. Por dentro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una formulación matricial, una matriz M. Vamos a ponerla así con esa M. Y esa matriz M no es otra cosa que un producto de matrices. Ese producto de matrices lo debemos hacer en el orden inverso a como están configurados espacialmente. Es decir, lo que vamos a hacer es poner la matriz M1, esa matriz la multiplicamos por M2, y vamos a llegar hasta Mn. Cuántas matrices tengamos por cada componente que queramos considerar. Entonces, esencialmente, esa matriz lo que nos va a permitir entonces es precisamente que si yo cojo esa matriz M y la multiplico por ese vector de Stokes a la entrada, ella lo que va a hacer es precisamente coger ese vector de Stokes, pongámoslo aquí, ese vector a la entrada, y multiplicarlo por M, ay, me quedó muy fea, por M1, por M2, y así hasta Mn. Y lo que voy a obtener finalmente es ese vector de Stokes a la salida. ¿Cómo se ven esas matrices o cómo lucen? Simplemente son matrices, como les decía, matrices de 4×4. Donde aquí vamos a tener la componente M11, M12, M13, M14, M44, M21, M41. ¿Sí? Este sería el M22, M33, ¿cierto? Simplemente una matriz de 4×4, donde cada una de las componentes le puedo asignar, ¿cierto?, un coeficiente particular. El vector de Stokes de entrada lo voy a poner acá. Entonces, el vector de Stokes va a tener un parámetro S0 de entrada, un parámetro S1 de entrada, un parámetro S2 de entrada y un parámetro S3 de entrada. Cada uno de los parámetros de Stokes correspondientes, y cuando yo hago el producto, entonces lo que voy a obtener es precisamente, como esto es un vector de 4×1, al multiplicar una matriz de 4×4 por un vector de 4×1, voy a obtener otro vector de 4×1. Este va a ser entonces S0 a la salida, S1 a la salida, S2 a la salida y S3 a la salida. Este es este vector que tenemos aquí, también de 4×1. ¿Sí? Miren que esencialmente esto es una operación matricial. Esto es simplemente multiplicaciones de matrices por vectores que ustedes pues deben estar familiarizados con hacerlo. Entonces, esencialmente, lo que podemos hacer es precisamente obtener un estado de polarización deseado a partir de un estado de polarización a la entrada si conozco las matrices correspondientes o los dispositivos, si ubico los dispositivos correspondientes que me permitan obtener precisamente ese estado de polarización deseado. Entonces, bien sea que lo haga poniendo dispositivos con un estado de polarización conocido y mirando qué me va a salir, o que como diseñador de un sistema óptico o de un
dispositivo particular yo quiera garantizar que a la salida voy a tener un dispositivo o voy a tener una luz con unas condiciones de polarización particulares. Listo. ¿A qué tipo de sistemas entonces le aplicamos esto? Entonces, como les dije, cualquier tipo de dispositivos que afecte la polarización de la luz. Ya vimos algunos, ¿cierto? Polarizadores, lineales o circulares, cualquiera de ellos. A los retardadores. Miren que en el caso de la polarización circular, estamos hablando de que tenemos un polarizador, perdón, un retardador y un polarizador circular. Entonces también, allí también el retardador lo podemos considerar como uno de esos dispositivos que afecta la polarización de la luz. Hay otro tipo de dispositivos que se llaman los rotadores. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero como su nombre lo indica, esencialmente lo que hacen es, si yo tengo un estado de polarización particular, este estado de polarización, después de que pasa por el dispositivo, simplemente le alteran o le cambian la rotación sin modificar la proporción entre las diferentes componentes. Y por último, también le podemos utilizar o le podemos aplicar matrices de Müller a los sistemas de polarización, a los que me toman una luz polarizada y me entregan una luz sin polarización. ¿Listo? Para entender entonces qué es lo que está haciendo o cómo se pueden obtener las matrices de Müller, vamos a ubicar o vamos a tratar de entender la luz como si fuera esas dos componentes que van viajando de forma ortogonal. Digamos, esto es X y esto es Y. ¿Listo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo ubico un polarizador en el camino de esa luz que va viajando con un estado de polarización particular? Esencialmente yo puedo entender el estado de polarización que me va a salir aquí, X', Y', como si fuera el estado de polarización o la componente que tenía originalmente multiplicada por un parámetro de atenuación a lo largo de X y a lo largo de Y. Piensen, por ejemplo, en esas relaciones de extinción que tenían los polarizadores. Entonces yo puedo decir, es que independiente de la orientación que tenga el eje de transmisión, yo puedo decir, es que esto es a lo largo de X una cierta atenuación y a lo largo de Y una cierta atenuación. Entonces yo puedo expresarlo de esta manera. Yo puedo decir, X' era la cantidad de luz que tenía a lo largo de X por ese coeficiente de atenuación en X, y Y', la cantidad de luz que tenía en Y por la atenuación en Y. ¿Qué tenemos que expresar? Tenemos que expresar o tenemos que considerar que ese Px o ese Py van a estar ambos variándose entre 0 y 1. ¿Sí? Ambos parámetros de atenuación. Pues digamos que estos dos parámetros de atenuación en cada dirección. Listo. Si, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de atenuación a lo largo de X, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo digo, esta luz que viene por aquí, en esta orientación en X, pasa por aquí sin ningún tipo de atenuación, es porque X valía 1. Lo mismo pasará si yo digo, la luz que viene por acá polarizada o viene con esta orientación pasa por el polarizador o por el dispositivo, entonces también lo puedo considerar como que su estado de polarización o su atenuación simplemente vale 1. Cuando decimos que se está atenuando, puede ser un parámetro entre 0 y 1, y si se atenúa completamente, pues estaremos hablando de que el parámetro de atenuación para esa dirección particular pues es 0. ¿Sí? Digámoslo por aquí, atenuación completa. Pues Px o Py igual a 0. Y no atenuación, Px, perdón, Px, X o Py igual a 1. ¿Sí? O cualquier situación que podamos tener en alguno de los casos.
En el caso en el que no tengamos nada de atenuación en un dispositivo polarización, así tenemos esta situación, a ese eje que va a tener esa orientación lo vamos a llamar el eje de transmisión. Entonces, la dirección de no atenuación es la que llamamos eje de transmisión. Listo. Un polarizador lineal, entonces, en cualquier orientación, en una orientación aleatoria, se puede expresar en términos de las matrices de Müller de esta manera. Esta es la matriz de Müller de un polarizador. Vamos a escribirla por aquí. Matriz de Müller. De polarizador lineal. Que tenga un par de coeficientes, con coeficientes Px, Py. Entonces lo podemos expresar de esta manera. Un medio de Px al cuadrado más Py al cuadrado. Px al cuadrado menos Py al cuadrado. Px al cuadrado menos Py al cuadrado. Px al cuadrado más Py al cuadrado. Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y este es 2Px Py. Este es 0 y este es 2Px Py. ¿Sí? Esa es la manera como describiríamos la matriz de Müller de un polarizador del cual no conocemos la orientación de su eje de transmisión, pero sí conocemos las componentes o las atenuaciones en cada uno de los ejes. Y miren que en el caso, por ejemplo, de las primeras componentes, esto tiene que interactuar con, recuerden, tiene que interactuar con la situación o con el vector de Stokes de la luz que va a estar incidiendo. ¿Listo? Una cosa importante es que si bien Px y Py son los coeficientes de atenuación, nosotros no estamos viendo eso. Nosotros lo que estamos viendo es los cuadrados de los coeficientes. Y por eso es que acá esos coeficientes van a entrar como cuadrados para ser proporcionales a la irradiancia. Entonces los términos que nos deben aparecer acá deben ser todos términos de irradiancia, a pesar de que Px y Py actúan sobre las componentes de campo eléctrico, pero actúan a una frecuencia que no podemos medir. ¿Listo? Px y Py son coeficientes de atenuación no observables, pero Px cuadrado y Py cuadrado son proporcionales a irradiancia. Entonces, sí observables. Ahí. ¿Qué pasó? Listo. Muy bien. En la situación particular en donde Px sea igual a Py, entonces si Px es igual a Py, esto lo llamamos simplemente P, entonces la matriz de Müller se nos va a convertir en ¿quién? En P al cuadrado, 1, 1, 1, 1, con ceros por aquí. Aquí no hay ninguna alteración en la polarización, entonces no hay alteración. En la polarización. Esto también lo podríamos entender como si tomáramos el vector de Stokes de entrada, como si pudiéramos, por ejemplo, P al cuadrado multiplicado por la matriz identidad, multiplicado por el vector de Stokes de entrada. Esto nos va a dar entonces el vector de Stokes a la salida. ¿Sí? Entonces miren que básicamente lo que estamos tomando aquí es un parámetro de atenuación P, la matriz identidad, el vector de Stokes y el vector a la salida. Si P, por ejemplo, es igual a 1, entonces
no altera ni la polarización ni la irradiancia. Listo. Y si P es menor que 1, que puede ser el otro caso, entonces no altera la polarización, pero sí la irradiancia. Irradiancia. Listo. ¿Cuál es esta situación? ¿Por qué es importante este segundo caso en particular? Porque esto que tenemos acá se llama un filtro neutro. Cuando nosotros atenuamos ambas componentes o todas las componentes de la luz de la misma manera, eso lo podemos entender como si fuera un polarizador donde sus coeficientes de atenuación son exactamente iguales. Entonces, esa es la manera de utilizar filtros en esta formulación de matrices de Müller. ¿Listo? Nosotros también podemos reescribir ese parámetro de atenuación P al cuadrado como Px al cuadrado más Py al cuadrado, haciendo un símil con un triángulo rectángulo, donde esto sea Px, esto sea Py y esto sea P. Cuando hacemos ese tipo de formulaciones, o esa aproximación a un triángulo rectángulo, aquí nos va a aparecer un ángulo, llamémoslo el ángulo gamma. Ese ángulo gamma entonces, nos permite escribir, por ejemplo, la componente Px como P coseno de gamma, y la componente Py como P seno de gamma, donde gamma va a variar entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es cómo estamos orientando, y lo podríamos entender como la manera como estemos orientando el eje de transmisión de un polarizador particular. Si lo escribimos de esa manera, esa matriz que teníamos allá arriba, esta que pusimos acá en términos de Px y Py, se va a simplificar mucho, se va a simplificar bastante. ¿Por qué? Porque entonces me va a quedar escrita de esta forma. Me va a quedar la matriz de polarización, la matriz de Müller va a ser el coeficiente P al cuadrado medios como coeficiente. Acá me va a quedar 1, acá me va a quedar coseno de 2 gamma, acá me va a quedar coseno de 2 gamma, acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y por acá me van a quedar las componentes seno de 2 gamma, seno de 2 gamma, 0 por aquí, 0 por aquí. Entonces, esa es la manera de reescribir la matriz de un polarizador lineal. Esto es matriz de Müller de un polarizador lineal con atenuación y ángulo de eje de transmisión conocido. Entonces, como les decía, si el fabricante me está indicando dónde está el eje de transmisión, yo vengo simplemente y utilizo esta matriz, porque es mucho más fácil de una vez orientarla con respecto a mi sistema. Si yo no conozco, entonces, si yo no conozco cuál es el eje de transmisión, entonces me toca venirme para esta, donde tendré que determinar cuáles son los coeficientes de atenuación a lo largo de un eje horizontal y su eje perpendicular. Listo. Para otras situaciones, vamos a tener, digamos, ya simplificaciones de esta matriz. ¿Cuáles son esas simplificaciones? Vamos a considerar polarizadores ideales. ¿Cuál sería un polarizador ideal? Un polarizador donde P valga 1. Sí, ya vemos que los polarizadores no son completamente ideales porque la relación de extinción no alcanza a ser completamente cero en uno de los ejes,
Pero si ustedes recuerdan, en algunos de ellos era de 1 a 200.000. Eso es un valor muy cercano a cero. Entonces, como es muy cercano a cero, casi que podría decir que un polarizador, que su eje de atenuación en el otro, en la dirección ortogonal, sería muy cercana a 1. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría la matriz de Müller de un polarizador lineal ideal horizontal? ¿Quién se anima a decirme cómo quedaría esa matriz escrita? Miren que ahí tienen el caso general. Juan, sería haciendo, pues sería reemplazando los cosenos por 0. Los cosenos por 0. Mira que lo que estamos diciendo es que es horizontal. Entonces este estado de polarización, este gamma, es el que se va a volver 0. Ah, ok, sí, no es el coseno 0, sino gamma igual a 0. Ah, entonces los cosenos es 1. Exacto. Entonces convertimos los cosenos de 2 gamma en unos y los senos de 2 gamas en ceros. Entonces esto me quedaría 1, 1, 1, 1 y todo el resto es ceros. 0, 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 0. Y afuera, el coeficiente que está por fuera. Entonces si P valía 1, mira que acá tenemos P cuadrado medios, entonces esto se me convierte en 1 medio. Esa es la matriz de Müller para un polarizador lineal ideal horizontal. Aquí estamos diciendo esencialmente que gamma es 0, que Px es 1 y que Py es 0. Esa es la situación que estamos considerando allí. ¿Cómo sería la matriz de Müller de un polarizador lineal ideal vertical? Preguntémosle a Daniel. Daniel. O bueno, ¿quién quiere abrir el micrófono? Valentina, Sara. El ángulo sería 90, ¿no? El ángulo sería 90. La atenuación en X, ¿cuánto sería? Cero. Estaríamos atenuando en X totalmente. En Y no estaríamos atenuando nada. Entonces sería 1. Igual aquí los coeficientes. Este me quedaría el 1 medio por aquí porque Py vale 1. ¿Y cómo me quedaría dentro de la matriz? ¿Cómo me quedarían los valores numéricos, las entradas de la matriz? Todo 0 y donde están esos senos serían 1. Seguro. Mira que el Ah, ángulo no, el seno de 180 es cuando el seno de 180 es 0. bueno, no me acuerdo cuánto es el seno de 180, pero ahí iría pues como el valor. Y el resto de entradas serían 0 menos pues los dos unos que ya hay ahí. 1 y 1 quedarían iguales, ¿sí o no? Los ceros que teníamos por acá quedan exactamente iguales. Incluso este 0 de aquí, este 0 de aquí. Miren que estamos diciendo que Con menos 1. acá el coseno de 2 veces 90 es el coseno de 180, menos 1. Lo mismo acá. Entonces, menos 1 y menos 1. Y estos serían los senos de 2 veces 90, o sea, los senos de 180, que son ceros también. ¿Sí? De esa misma manera podríamos hacer, digamos, las matrices de Müller de polarizadores ideales a 45 grados o a menos 45, listo.
Pero miremos otra que es más interesante, miremos la de el retardador, ¿sí? De un retardador. Entonces habíamos dicho, ¿qué es lo que está haciendo un retardador? Un retardador coge este estado de polarización que venía X e Y, esto se está propagando por aquí, por acá pongo mi retardador, y mi retardador va a tener un eje rápido, y va a tener un eje lento. Entonces el eje, si estamos hablando de un retardador, sí, lo que estamos haciendo al eje lento le estamos asignando un desfase de menos phi medios y al eje rápido un desfase de más phi medios. Listo. Donde phi es el ángulo, este es el cambio de fase total. El cambio de fase entre las dos componentes que son ortogonales. Entonces acá voy a obtener entonces un estado de polarización de la luz, llamémoslo X' e Y'. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esencialmente lo mismo que habíamos dicho al principio, por ejemplo, ¿cómo podemos describir X'? Simplemente como la componente X más ese desfase que se le está generando. El X es el que está orientado con el que pusimos como eje rápido. Entonces esto diría E a la I medios. Y el Y sería EY por E a la menos I medios. Listo, esos serían los dos. ¿Cómo nos cambiaría esa fase? ¿Cómo se va a expresar entonces o cómo podemos visualizar ese cambio de fase? ¿Qué términos me estará afectando de las componentes de luz? Un retardador. ¿Cómo me afecta la polarización? ¿Cuáles de los términos creen ustedes que va a estar afectando? ¿Atenuará? Los unos. No, En principio no atenúa. Entonces estos términos de acá que están asociados con ese cero no van a tener ningún cambio. Los términos asociados con las polarizaciones, con cómo cambian la proporción entre la polarización vertical y la horizontal. Porque miren que acá, aquí este señor, recuerden que lo estaría multiplicando por el S0 del vector de entrada. Entonces miren que no me está afectando la polarización, la atenuación o la irradiancia total. El S1 me dice cómo está cambiando el eje horizontal con respecto al vertical. Él no está cambiando en intensidad o en irradiancia el tamaño de esos dos. Entonces también aquí sería un 1. Donde sí va a cambiar es cómo cambia cuando tenemos la orientación a 45 grados y la orientación circular, porque esencialmente después de que pase por este retardador, se va a afectar tanto la componente horizontal como la vertical, se va a ver afectada por ese desfase que le estoy poniendo. Entonces la manera de indicarlo, se los voy a dejar allí para que ustedes lo verifiquen, es coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Esa es la matriz de Müller de ese retardador. ¿Sí? Un caso particular de esa matriz de Müller es precisamente el que llamábamos retardador de lambda cuartos. En el caso de lambda cuartos estamos hablando de que phi es pi medios. ¿Sí?
Y entonces cuando cambiamos, o cuando ponemos los valores de pi medios, miren que entonces justamente el coseno de teta, perdón, de phi, sería 0, este coseno se me vuelve 0, este seno se me vuelve 1 y este seno se me vuelve menos 1. Entonces, para una matriz, o la matriz de Müller del retardador de lambda cuartos, es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0. Ese es el retardador de lambda cuartos. Podemos utilizar el retardador de lambda medios. En este caso, iba a ser pi. ¿Cómo será esa matriz? Las dos primeras entradas me quedan igual, las dos filas y columnas iniciales me quedan igual. Estas me quedan iguales. Coseno de pi es menos 1. Este coseno de pi también me queda menos 1. Y estos senos se me convierten en ceros. ¿Sí? Miren una cosa interesante aquí con esto. Miren lo que hizo ese retardador de lambda medios. Es como si fuera una matriz que no es la matriz de identidad, sino que estos dos últimos términos son negativos. Ahorita miramos qué es lo que hace eso. Miremos ahora por qué es importante la matriz, por qué es importante esa lámina de lambda cuartos. ¿Por qué importa el retardador de lambda cuartos? Vamos a coger un estado de polarización lineal. Listo. Cogamos esta matriz que teníamos aquí. Y dupliquémosla. Y vengamos y pongámosla por acá. Entonces resulta que esto que tenemos allí es la matriz del retardador de lambda cuartos. Esta es la matriz de Müller y un retardador de lambda cuartos. Iluminémosla con un estado de polarización lineal a 45 grados. ¿Sí recuerdan cuál es el estado de polarización lineal a 45 grados? Era 1 en la irradiancia, componente horizontal con respecto a la vertical son exactamente iguales, entonces me da 0. La componente a 45 grados con respecto a la de menos 45 es 1 y no tiene rotación. Sí, esto es luz linealmente polarizada a 45 grados. Entonces, justamente miren lo que hacemos cuando multiplicamos esta matriz que tenemos acá, pues un 0, con ese vector de iluminación a 45. Recuerden que la manera de multiplicar matrices por vectores, lo puedo hacer la fila por el vector, entonces 1 por 1 y todo el resto me va a dar 0. Entonces este primero me va a dar 1. Para este, 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 0. Este segundo me va a dar 0. Para el tercero, tercera fila, 0 por 1, 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 0. Y para el cuarto, 0 por 1, 0 por 0, menos 1 por 1, ahí me da menos 1, y 0 por 0. ¿Qué le hizo la lámina de lambda cuartos a la luz linealmente polarizada? Entonces, esto que tenemos acá es un estado de polarización de esos básicos, y este es ¿cuál? ¿Quién recuerda?
Circularmente polarizado a la izquierda. Circularmente polarizada a izquierda. ¿Sí? Si hubiéramos cogido la luz linealmente polarizada, no a 45, sino a menos 45, entonces pondríamos 1, 0, menos 1, 0. Aquí hubiéramos llegado a que justamente hubiéramos tenido un 1. Entonces miren que con un retardador de lambda cuartos y jugando con la luz linealmente polarizada, estamos logrando luces circularmente polarizadas. Entonces por eso es importante ese retardador de lambda cuartos. ¿Sí? Miremos por qué es importante el retardador de lambda medios. Cojamos esta matriz de lambda medios, dupliquémosla y traigámosla por aquí. Y vamos a multiplicarla otra vez por un estado de polarización lineal a 45. 1, 0, 1, 0. ¿Sí o no? Multipliquemos. Ya sabemos que esto es la matriz de el retardador de lambda de lambda medios. Esto es luz linealmente polarizada a 45 grados. Otra vez. El primero por este vector vamos a tener un 1 aquí. Segunda columna. 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 0 por 0. Vamos a tener un 0 aquí. Tercera, fila con el vector 0 por 1, 0 por 0, menos 1 por 1, 0 por 0. Entonces me queda un menos 1 por aquí. Y la última, 0 por 1, 0 por 0, 0 por 1, menos 1 por 0. Me queda un 0. Entonces miren que el estado de polarización al que llegamos, 1, 0, menos 1, 0, es justamente el estado de polarización opuesto del que arrancamos. Esto es una luz que todavía es linealmente polarizada, pero ahora está a menos 45 grados. Entonces la lámina o el retardador de lambda medios lo que hace es cogerme un estado de polarización lineal a 45 grados y entregarme a menos 45. O sea, ¡pum!, lo rota 90 grados. ¿Listo? Ya para terminar, miremos el rotador. Entonces, ¿qué es una rotación? Una rotación, yo tengo este sistema de referencia, donde esto es X y esto es Y, yo puedo rotarlo sobre otro marco de referencia, ¿cierto? Ustedes posiblemente han hecho eso en sus diferentes cursos. Entonces yo, por ejemplo, podría tener un marco de referencia que esté orientado o que esté rotado a un ángulo θ. ¿Sí? ¿Cómo serán las componentes cuando yo roto ese marco de referencia θ? Entonces proyecto EX. Entonces esto será la contribución de EX sobre ese eje orientado. Llamémoslo, si esto era X, esto va a ser X'. ¿Cierto? La proyección de X sobre X'. Y digamos que Y tiene entre este y este punto. Esta sería la contribución de EY. Sí, también. ¿Cuánto será esa contribución o esa rotas? Esa contribución, acá también tendremos Z. Entonces, las nuevas componentes sobre ese sistema rotado, X', Y', X', no es otra cosa que X coseno de θ más Y seno de θ. Y Y' es X seno de θ más Y coseno de θ. Listo. La matriz de rotación entonces nos va a quedar algo como de este estilo. Esa matriz de rotación
La vamos a llamar una matriz de rotación de 2θ, porque recuerden que lo que estamos hablando aquí es amplitudes de campo eléctrico, pero lo que observamos y las matrices de Müller actúan sobre intensidades, sobre irradiancias del campo eléctrico. Entonces estarán asociados con 2θ. Entonces esto me va a quedar de este estilo, me va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 por aquí. Me va a quedar coseno de 2θ, seno de 2θ, 0, 0, menos el seno de 2θ, coseno de 2θ, 0, 0, 0 y 1. Listo. Entonces miren que esencialmente lo que me está diciendo es la irradiancia total no se ve afectada, por eso este término sobre esta entrada es 1. La circularidad no se ve afectada porque si yo roto mi sistema y ya la polarización venía a circular, digamos, a izquierdas, digamos, esa rotación de los ejes sigue viendo una rotación a izquierdas o a derechas, ¿cierto? Entonces, por eso este término tampoco se afecta. Los que sí se afectan son estos términos del medio, los que tienen que ver con cuánto es la proporción del horizontal con respecto al vertical y del inclinado a 45 con respecto al inclinado a menos 45, que son los dos términos intermedios. Entonces, esos son los que se ven afectados y los que, por tanto, necesito modificar. Listo. Θ es el ángulo de rotación. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Podemos también entonces tomar una cierta luz esa cierta luz va a tener, por ejemplo, unas componentes X e Y con un vector de entrada. Y cuando llega a ese rotador, ¿cierto? El rotador será un elemento como este, ¿sí? Donde estos serán los ejes X y Y. Y estos serán las orientaciones una vez ha sido rotada. X, acá tendremos θ, acá tendremos θ también. Bien. Y entonces acá lo que tenemos que hacer es, partimos de este estado de polarización con este primer vector. Antes de entrar a este dispositivo, rotamos sobre este sistema de ejes. Después vamos a hacer la rotación inversa y por último vamos a obtener cuánto es este estado de polarización por aquí. Yo creo que eso está un poquito denso de entender así, ¿cierto? No quiero pasar así a toda carrera por este punto, que ya es lo último que vamos a ver de polarización. ¿Les parece si esta última parte o de la rotación lo retomamos en la próxima clase para no darla así a toda carrera, sino que se entienda qué es lo que estamos haciendo? Listo, Manuel dice que sí. Hagamos eso, muchachos, ¿sí? Yo creo que hasta aquí se entendió, ¿sí o no? Hasta este punto. ¿O hay alguna inquietud hasta allí? Juan, yo tengo como, pues, está algo confundido. Los vectores de Stokes o sea, me hablan de cómo polariza un objeto a una luz, ¿cierto? El vector de Stokes te dice el estado de polarización en que la luz está. Cierto, de esta polarización. Y entonces las matrices de Müller se utilizan para otro tipo de dispositivos ópticos o qué me dicen las matrices de Müller, porque es que yo pensé que las matrices de Müller también me hablaban de polarización, pero pues ya me confundí porque pues también recuerdo que hay unos vectores de Stokes, entonces las matrices de Müller son para qué. Mira, acá tenés una luz que se está propagando. Vamos a tratar de explicarlo con esto.
Acá tenés una luz que se estará propagando. ¿Sí? Esa luz tiene un estado de polarización particular, que es el estado de polarización que me define un vector de Stokes. ¿Qué es lo que hace la matriz de Müller? La matriz de Müller me describe este dispositivo. Entonces, la matriz de Müller lo que hace es, me dice cómo el dispositivo interactúa con luz que esté polarizada, con un estado de polarización particular, y qué me entrega a la salida. Entonces, básicamente, antes y después de un dispositivo que afecte la polarización, voy a tener vectores de Stokes distintos. La matriz de Müller lo que me caracteriza es el dispositivo como tal, el objeto físico. El vector de Stokes me habla del estado de polarización de la onda electromagnética en una cierta región en el espacio. Eso es lo que uno puede interpretar allí. Entonces, por eso era que cuando decíamos con las matrices de Müller, yo puedo coger y pensarlas como si fueran un sistema cerrado, donde yo le meto una entrada y él me entrega algo a la salida. Entonces yo podría, por ejemplo, ponerme a jugar y poner un montón de polarizadores, láminas retardadoras. Entonces, yo las pongo en un orden y entonces hago la multiplicación matricial y lo que me permite obtener es qué estado de polarización voy a tener finalmente. ¿Más claro o no, Juan Pablo? Sí, pero entonces, a ver, el vector de Stokes era para cuatro tipos de polarizadores. Pues un filtro y pues 4 tipos de filtros. Entonces esos filtros también tienen una matriz de Müller asociada. Sí. Ya. Sí, Ya sí, sí. es que estaba entendiendo que la matriz de Müller era solamente para retardadores. Pero, No. Lo que pasa es que, ¿cómo medimos el parámetro de Stokes? Haciendo que la luz interactúe con un dispositivo que le cambie la polarización para finalmente poder detectar la irradiancia. Esto es lo que hacemos en el laboratorio. Medimos el estado de polarización de esta manera, con un retardador y con un polarizador lineal, que finalmente nos va a llevar a esta situación, a estas 4 irradiancias que van a estar relacionadas con cada uno de los parámetros de Stokes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que yo llegue y yo diga, para un cierto tipo de luz, este es el parámetro S0, este es el S1, este es el S2 y este es el S3. En una condición. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Es, listo, esta luz que venía por acá tiene ese estado de polarización. ¿Cómo lo mido? Para poderlo medir le tengo que poner estos filtros, ¿cierto? Esos dispositivos para poder entender cómo son las diferentes contribuciones de cada estado de polarización y poder obtener finalmente este vector de Stokes. ¿Listo? Ya luego, si yo quiero montar un estado de polarización particular, conocido, un estado de polarización inicial, entonces ahí es donde ya juegan las matrices de Müller. Porque con las matrices de Müller, yo puedo tener a la salida de mi sistema de iluminación un estado de polarización conocido, poner los dispositivos en el orden adecuado y obtener el estado de polarización finalmente a la salida. ¿Listo? ¿Está claro así? No, sí, ya quedó mucho más claro. Muchas gracias, Juan. Listo, muchachos. Bueno, entonces como les decía, la próxima clase hacemos esta parte del sistema de rotación, ¿sí? Para que veamos por qué es importante y qué es lo que nos permite determinar. Y ya empezaremos a hablar de cómo interactúa las ondas electromagnéticas con los materiales. Esa será